Pues reiteramos muy buenos días una vez más. Si nos visitan esta mañana, damos muchas gracias a Dios porque sabemos que la razón, aparte de hacer memoria del Señor Jesús, es anunciar su muerte hasta que Él venga una vez más y compartir contigo las buenas nuevas del Evangelio. Para nosotros es una gran alegría. Continuaremos con este mensaje, con este pensamiento, de una manera amplia, con la idea general de lo que sucederá en el destino final. ¿Qué pasa o qué pasará después de que muramos? Es el concepto que queremos entender. En Lucas, en el capítulo, si vamos al Evangelio que escribe Lucas, vamos a ver un concepto muy interesante en cuanto a la muerte de Jesús. En Lucas, si tú miras ahí en el capítulo 23, en el verso 38, Lucas 23, verso 38, miraremos esto que es muy importante para continuar. Los que estuvieron en la clase comprendimos brevemente lo que es esta gráfica. La parte roja, un estatus de muerte o thanatos, separación de Dios. La parte verde, un estatus de vida, de zoe, de vida con Dios, de unión y de comunión con Dios. Comprendimos lo que es la muerte espiritual primero, y después de ello comprendimos lo que es la resurrección espiritual, y después vimos lo que sería la muerte, ¿verdad? 2 veces muerto. Hablamos de la muerte física, esto es la separación entre el cuerpo físico y el espíritu. Y vimos que esta no define dónde vamos a estar, sino lo que define dónde vamos a estar es el libre albedrío y la decisión que tomamos si decidimos permanecer en vida o estar en muerte. Si morimos en vida, pasaríamos a lo que se conoce como el seno, el hueco de Abraham, de la promesa, donde Dios le había dicho que en él serían benditas todas las familias de la tierra, incluyendo a los gentiles. Y si no, podemos mirar el tormento, o lo que veíamos ayer en la tarde, el Kainom o Keinom, que es Gehenna, traducido como el infierno, que realmente y más correctamente en la Vulgata era el inferior, lo que estaba debajo. Después en su traducción pasó de ser el inferior al infierno como una palabra reconocida para entender el concepto de lo que era el tormento. Vimos que Lázaro estaba en el seno de Abraham y que el rico estaba aquí abajo por la decisión que había tomado. Cuando uno pasa por la muerte física, decíamos el viernes, uno experimenta un dolor. Es el dolor de la muerte física. Uno va a experimentar un dolor, el dolor de lo que será la muerte física. Enoc no la experimentó, fue traspuesto de muerte. Lo mismo pasó con Elías en Jordania, en el río Jordán, cerca de lo que sería el día de hoy y se conoce como las ruinas de la casa de Juan el Bautista. Dice que fue llevado, así que 2 personas no sufrieron este dolor, el dolor de muerte física. Cuando Jesús estaba muriendo, dice Lucas capítulo 23, en un madero, lo que le correspondía a Jesús como al resto de los malhechores crucificados es que su cuerpo fuese tomado y fuese llevado al Geinom, al Gehenna, al valle de Hinnom. Pero no fue así, de ahí la expresión que su cuerpo no vio corrupción, que su cuerpo no fue corrompido, como en el caso de los otros malhechores. José de Arimatea, un hombre que venía al parecer del país de Arimatea, lo que se encontraba en lo que conocemos el día de hoy como África, va y le pide a los romanos que le permitiesen enterrar el cuerpo de Jesús. Él había llegado a Jerusalén apenas, como lo sabemos porque la Biblia lo dice, en el concepto de que la tumba era una tumba nueva, y lo primero que hacía un hombre cuando se movía a un lugar es que preparaba su tumba para ser sepultado ahí con todos los suyos. Así que su traslado a Jerusalén había acabado de ser en ese momento. Pide el cuerpo de Jesús, no lo llevan al Geinom,
no va a ser quemado, no va a ser corrompido, sino que lo entierran en lienzos, especies aromáticas y en los ungüentos acostumbrados en la costumbre judía, donde se le da el último abrazo de amor, el último honor a sus seres amados, al enterrarlo, al sepultarlo, y lo colocan en lo que se conoce hasta el día de hoy como lo que es la tumba, ¿verdad? Hasta el día de hoy se conoce como que es la tumba o el jardín de la tumba, que se encuentra precisamente afuera de la ciudad de Jerusalén, cerca de lo que se conocía como la Gólgota, lo que es cráneo en hebreo, y lo que pues podría ser una imagen de un cráneo, ¿verdad? En aquellos tiempos, en la muerte pronta para ellos. Jesús es sepultado entonces, y después de eso va a resucitar al tercer día. Pero Lucas 23 declara una expresión muy interesante que sucede, dice ahí, Lucas 23 en el verso 38, dice así, esto lo mandó pedir Poncio Pilato, dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los Judíos. Su título en la cruz era lo que él había dicho iba a ser. Él era el enviado de Jesús, el Mesías, o sea, el ungido para ser rey, el Mesíaca. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Mesías, el Cristo. La palabra Cristo es la palabra transliterada del griego Christus, que significa en español ungido, y solamente se ungía a los reyes y a los sacerdotes. Y el malhechor que estaba al lado veía el título que estaba arriba de él y decía: si tú eres el ungido, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, dice ahí la palabra de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Al parecer este hombre había escuchado de Jesús y de la injusticia que se estaba cometiendo. Declaraba que él y el otro justamente iban a padecer, pero está declarando también que Jesús no era así. Dice: porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Está declarando que Jesús no había cometido ningún pecado, ninguna amargía, ninguna cosa contra Dios ni contra el ser humano. Y dice ahí la palabra de Dios, dice: mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo que está declarando el malhechor, hermanos, es la convicción desde adentro de que Jesús es el Cristo, de que ese es el Mesías, de que Él es el ungido. El otro cuestiona el título: si tú eres el rey, y se burla de él. El otro dice: yo creo que tú eres el rey, yo creo que tú eres el Cristo y el Mesías, y por favor, dice, acuérdate cuando vengas en tu reino. Fíjate cómo visualiza esto. Comprende que su reino no es de esta tierra. Cuando vengas en tu reino, dice, acuérdate, dice, cuando vengas en tu reino. El versículo 40 dice: entonces Jesús le dijo, y pronuncia algo totalmente increíble, dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo ¿en qué? En el paraíso. Ahora, si la muerte física es esta que le sucedió a los malhechores y también a Jesús, entonces comprendemos que cuando Jesús le dice esta noche, o sea, esta noche vas a estar conmigo, dice, en el paraíso. Jesús le da una connotación y un título distinto a los griegos, Hades, a los judíos, Sheol, y dice paraíso. Y este título es totalmente importante, hermanos, porque el paraíso encierra completamente una promesa ante la declaración de fe que tuvo el malhechor.
cuando vengas en tu reino. Tú no hiciste nada mal, le dice al otro. Él no hizo nada como nosotros. Y escucha estas palabras paraíso. Cuando hablamos del paraíso, hermanos, la idea del paraíso, si la viésemos desde un prospecto de etimología de la palabra paraíso en el hebreo, significa jardines. Muy correcto cuando se llama el jardín del Edén. En el hebreo la palabra jardín es la palabra el paraíso del Edén. Es lo mismo, es el mismo contexto. Cuando se le escribe a esta iglesia, si vamos al Apocalipsis ahí mismo, y se le escribe ahí en el Apocalipsis, en el capítulo 2, dice ahí en el verso 7, dice 2:7, cuando se le escribe a la iglesia en Éfeso, y se le da la promesa de si no olvidase, si se arrepentiese, si no olvidase el primer amor, se le dice 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿qué? Del paraíso de ¿qué? De Dios. Y se encuentra este concepto de paraíso otra vez, la misma palabra griega que utiliza Jesús cuando se está matando a los malhechores, o al menos que escribe Lucas, que se le está diciendo a ellos el paraíso, jardín, y declara una cosa interesante, donde se encuentra el árbol de la vida. Son conceptos humanos para entender lo que es lo invisible, lo que está más allá. O sea, nosotros comemos de los frutos para vivir. Él le llama, hay un árbol que no da vida física, hay un árbol que da vida espiritual. Y que cuando comes de él vives para toda la vida. Cuando saca a Adán y a Eva del jardín, pone 2 querubines en protección de la puerta o de la entrada, del acceso al jardín del Edén, y no pueden entrar para no comer también del árbol de la vida, porque lo que Dios está haciendo es previniendo que la maldad viva por toda la eternidad, y cierra esa idea y ese contexto de lo que sería el paraíso. Pero cuando Jesús le dice al malhechor, vas a estar esta noche conmigo en el paraíso, literalmente al morir los dos, despertó y estaba con Jesús en el paraíso, o en el jardín, o para que me entiendan, en el Seol, o para que me entiendan, en el Hades, o como lo quieran ver, más allá de la vida física, donde estaba literalmente también Lázaro, donde está Abraham, donde está David. ¿Sabes cómo le llama el libro de Hebreos? Fíjate cómo dice Hebreos en el capítulo 12. Decíamos que una de las habilidades que se tiene cuando uno muere, veíamos esto el día viernes, Hebreos capítulo 11, dice ahí en el versículo 39 y 40. Fíjate tú cómo es que Hebreos 11 se le llama la galería de la fe, o el himno a la fe, o los personajes que vivieron por fe, y antes de ello había dicho que el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Entonces fíjate cómo en Hebreos capítulo 11 dice, desde el principio dice, ¿qué es pues la fe sino la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no sé qué se ve? Y luego sigue diciendo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y empieza a declarar de la fe. Habla acerca de Abel, habla acerca de Enoc, habla acerca de Noé, habla acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, llega con Moisés. Y luego ahí al final del capítulo 11 hace mención de varias personas. 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Habla de un lugar. Luego dice el versículo 39, dice, es importante esto, dice así, y todos estos, o sea, los que acaba de mencionar el capítulo 11, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, no recibieron la eternidad, el Olam Hased, no recibieron el siglo venidero. Como que hay una marca entre lo que ellos todavía no podían recibir. Y dice ahí, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Para qué existe el Hades? Griego. ¿Para qué existe el Seol? Hebreo. ¿Para qué existe el paraíso? Palabras de Jesús. Existe para que todos esperen
para que no sean perfeccionados unos antes que otros, dice Hebreos. Y luego lo coloca en el versículo 1 del capítulo 12, 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Decíamos acerca de Lázaro y de el rico, que cuando uno muere tiene la capacidad de saber el estatus espiritual de los vivos. ¿Por qué? Porque el rico dice: manda a alguien de aquí. Si alguien va de aquí, le van a creer, porque el rico dice: no quiero que mis hermanos vengan a este tormento. Tienes una capacidad increíble de lo que pasa. Nosotros no sabemos nada de ellos, solamente sabemos que los enterramos y se van a otro lugar. Los primitivos decían: se lo tragó el Hades. Los judíos decían: se puso en el Sheol, en la boca de la tierra, y fue reunido con su pueblo del otro lado. No entendían este concepto todavía, hermanos, pero nosotros lo podemos entender mucho mejor. Y Hebreos lo está declarando, que cuando una persona muere es testigo. Y dice el Espíritu Santo en la carta de Hebreos, escrita a los hebreos, judíos, cristianos en Jerusalén, dice: nosotros, dice, tenemos una grande nube de testigos. Y la palabra que utiliza es los que todavía pueden ver con los ojos, pero como si los ojos de ellos estaban allá arriba en la tierra, como si los ojos de Sansón le habían sido quitados de su cara. ¿Cómo que somos? Porque el mirar, se puede mirar sin necesidad de estos ojos. A eso se le llama la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no que se ve. Y estos testigos que están literalmente en el paraíso, ¿como quién? Como Barak, como Gedeón, como Samuel, como Sansón, como Jefté, como David, como Moisés, como José, como Isaac, como Jacob. Todos ellos, Abraham, todos ellos. Jesús, cuando muere, dice: esta noche estarás conmigo para eso. Dice, versículo 1 dice: por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, dice, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tú y yo, cuando adoramos a Dios, no somos los únicos que estamos adorando. Tú y yo estamos aquí adorando a Dios, pero también ellos están adorando a Dios. Es más, en la visión, en la revelación de Apocalipsis, dice ahí en Apocalipsis, en el capítulo 7, en el verso 9, dice así, 7:9, dice así: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y luego alguien hace una pregunta, dice ahí después en el versículo 13: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Dinos, ¿quiénes son? Dice en el versículo 14: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran ¿qué? Tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre ¿de quién? Del Cordero, porque están delante del trono de Dios y le sirven día y ¿qué? Y noche. Y eso de día y noche no es porque haya día y noche en el paraíso, sino porque hay día y noche en nuestro mundo. E indica que el tiempo que están ellos aquí es el tiempo que estamos aquí, que nosotros y ellos juntos adoramos a Dios, pero ellos salieron de la gran tribulación y fueron lavados con la sangre del Cordero, y ahora cantan y dicen las salvaciones de nuestro Dios. Los judíos, cuando bajó Jesús hacia Jerusalén al templo el domingo, el día de Ramos, gritaron: Hosana, sálvanos, oh hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero estos no dicen sálvanos, sino que ya experimentan esta salvación, porque la salvación viene de parte de aquel que está sentado en el trono, de aquel que está sentado en el trono de Dios. Y esto de sirve en día de ¿qué?
y noche. Fíjate cómo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, lo explica de una manera más interesante. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y así clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Cuando una persona muere es consciente de lo que está pasando totalmente. Cuando está aquí sabe lo que está pasando totalmente. ¿Lo sabemos por qué? Por este Lázaro. Lo sabemos con Abraham, que tiene una conversación con aquel rico. Y lo sabemos porque la Biblia lo declara aquí en Apocalipsis 6, donde dice que aquellos que habían muerto, las almas estaban debajo del altar y hablaban a Dios y clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos. O sea, para que no fuesen perfeccionados, se tienen que esperar. Pero ¿qué es lo que viéramos si pudiéramos mirar, hermanos? Si Dios nos pudiera abrir a través de una visión o de una revelación, si nos pudiéramos ver más allá, ¿qué veríamos? ¿A tus hermanos? ¿Y qué ven ellos? ¿Qué sí son? ¿Qué ven ellos? Dice Hebreos, tenemos una grande nube de ¿qué? El contexto que utiliza es un contexto de un estadio de las Olimpiadas. Es el contexto. Si tú alguna vez has ido a un estadio, tal vez al estadio hermoso de los Rayados, o al estadio que pues están tratando de reconstruir de los Tigres, o al clásico, al más hermoso de todo México, el Azteca, lo que ves es jugadores que entran en la cancha y infinidad de ¿qué? De testigos. Es lo que tú miras. Y desde arriba uno está gritando cuando ha ido: mete el gol, no sabes, mételo. Pero si tú estuvieras abajo ni correr podrías. Nos dice: todos los que ya han pasado y están aquí, nos están viendo. Tenemos una grande nube de ¿qué? Y David te dice a ti: no eres el único que tiene problemas grandes. Yo me enfrenté ante gigantes y los destruí. Y no solamente David te dice eso. Te dice: Sansón, puedes fallar, pero todavía puedes tener un último suspiro para todavía hacer las cosas bien delante de Dios. Te dice Abraham, Isaac y Jacob: nosotros vivimos como acariciándolo, lo anhelábamos y no lo recibimos. Podrías ver y todos te estarían diciendo: hermano, hermana, no se rinda, ya se va a terminar. Nosotros salimos de la gran ¿qué? Tribulación. Nosotros ya lo vivimos. Ten fe. Ten la certeza de que lo esperas. Ten de la convicción de que aunque no lo veas, existe. Porque lo invisible existe, y eso es la fe. Creer en lo que todavía no ha pasado. Creer en aquel que nunca hemos visto, porque somos más bienaventurados porque nunca le hemos visto y creemos. Y por eso dejamos, amigos y amigas, y hermanos y hermanas, y aún familiares, madre y padre, porque creímos en alguien que nunca hemos visto, en alguien que dejó una tumba vacía. Estábamos como el malhechor. Eras tú el Mesías. No vimos la cruz, no vimos el título, pero lo leímos y lo visualizamos a través de los ojos de la fe y decimos: creemos, Jesús, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como un incrédulo mandó pedir que se pusiera, como Poncio Pilato creemos. No somos de tu pueblo, somos gentiles, hemos quedado olvidados a través de nuestros antepasados, pero creemos en ti. Y todos tus testigos nos dicen, y dicen: despojémonos, dice el escritor. ¿Te está algo acechando? Despójate, que estás próximo a entrar. El apóstol Pablo trata de hablar de una manera espectacular y dice en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 12, utilizando el mismo contexto y la misma palabra y la misma idea, dice 2 Corintios 12, en el versículo 1, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, dice,
pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, dice Pablo, dice, bueno, Corintios, ustedes se glorían de cualquier cosa, pero a mí no me conviene gloriarme, dice. Visión, revelación es la habilidad de poder ver lo invisible, dice. Y para no gloriarse, dice, en la literatura habla como que en tercera persona, ¿no? O sea, como cuando decimos nosotros, ¿a poco no? Desde el púlpito, conozco a un hombre. ¿A quién le gustan las historias, hermanos, aquí? Puros chismosos, ¿verdad? Pero bueno, conozco a un hombre. Entonces, para no hablar de uno, se habla como de otra persona. Y es lo que hace Pablo, porque si Pablo habla de sí, se está gloriando. Dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, al parecer cuando estaba en Arabia, dice, si en el cuerpo no lo sé, no, o sea, ni él mismo lo puede comprender. Dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, dice, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Porque este es el primer cielo. Y todas las galaxias es el segundo cielo. Pero yo fui hacia un cielo que está fuera de estos cielos. El primer cielo para los judíos era el que se veía de día. El segundo cielo para los judíos era el que se veía de noche. Y dice Pablo, yo fui a un cielo que no es estos, es el tercer cielo. Y luego dice Pablo, dice, que fue arrebatado, dice, al paraíso. Misma palabra, mismo concepto. No lo entiende Pablo. Es lo que dice Juan cuando escribe en Apocalipsis. Dice, de pronto yo estaba como en el cielo. Dice, como que subí por el Espíritu y estaba allá y lo vi. ¿Y qué vio, hermanos? Las almas debajo del altar. ¿Qué vio? Infinidad de gentes vestidos de blanco. Eso fue lo que vio, ¿no? Vio lo que tanto esperamos, aunque todavía no es el final. Es un proceso al destino final. Es lo que sigue, pero falta lo que sigue después. Y dice ahí que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre ¿qué? Expresar. Entonces, si hablásemos de esto, hermanos, ¿qué falta para llegar? Pues no falta mucho, falta muy poco. Falta esto o falta esto. Ya sea que muramos físicamente o que venga el Señor, estamos bien. Fíjate cómo dice primera carta de Corintios 15, en el versículo 50, cuando le hacen la pregunta acerca de ¿cómo vamos a entrar al más allá? No lo pensaban que iban a entrar con este cuerpo. Los griegos lo quemaban, los egipcios lo preservaban. Y dice Pablo, no, es que, hermanos, no vamos a entrar con este cuerpo. Y dice 1 Corintios 15:50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo no está diseñado para la eternidad. Y dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, morir físicamente, pero todos seremos ¿qué? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? En este momento, lo que está diciendo Pablo es, aquí, cuando se toque la trompeta, entonces todos, no vamos a preceder a estos, resucitan primero los muertos, y luego nosotros seremos transformados si estamos vivos, y juntamente todos seremos perfeccionados, que es lo que está diciendo Hebreos, cuando llegue este momento. ¿Sabes cuál es la solución, hermanos? Que mientras tengas vida física, aunque estés colgado en una cruz, tienes la oportunidad de clamar y decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero nosotros no estamos en una cruz. A veces necesitamos pasar por tantos problemas, hasta como si estuviésemos colgados en una cruz para obedecer el Evangelio. Otros le obedecen tal vez por agradecimiento, entender lo que Dios hizo por ellos. Pero lo único que Dios pide es, cree. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para qué. Fue lo que hizo aquel hombre. Creyó. Esta noche estarás conmigo, ¿qué? En el paraíso. ¿Tú crees en Jesús? ¿Creen en Jesús, hermanos?
Si tú crees, bien puedes. ¿Qué debes de hacer? Arrepentirte. Mucha gente se va a burlar de ti. Se burló el otro malhechor, un crédulo, cobarde, se burló y trató de hacerle cambiar de idea al otro. Y el otro dice, no, ni estando nosotros en esto, no puedes ni estando en esta condición hacerlo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Puedes arrepentirte. Y mira, aquí hay agua. Porque el agua, hermanos, es la manera en que uno resucita juntamente con Cristo para tener vida nueva. ¿Quieres venir a Cristo? Bien puedes. Hoy es día de salvación. ¿Estás viviendo mal? ¿Estás viviendo mal? Bien puedes ponerte bien con Dios antes de que experimentes los dolores de muerte. Porque una vez muerto, hermanos, no hay nada que se pueda hacer. Pero hoy puedes ser parte de la iglesia del Señor. Ya me imagino a aquel gobernador. Pónganle ahí, Él es rey, y pónganle los 3 idiomas, para que cuando pasen los hebreos lo lean, para que los soldados romanos lo lean, y para cuando pasen los helenistas lo lean. Nosotros sin leerlo, hermanos, creemos, porque es más bienaventurado el que nunca vio y ¿qué? Y creyó. Pero se ha escrito lo suficiente para creer. ¿Quieres tú ser parte de la iglesia del Señor? Bien puedes. Aquí hay agua. ¿Qué impide que seas? Vamos para ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación y te invitamos. Ven a Cristo Jesús. Pasa, hermano.